Hoy, cuando millones de personas están celebrando y aprovechando el asueto por la Semana Santa, decenas de miles de empleados públicos argentinos no tienen mucho por qué celebrar durante este breve descanso, porque después que termine el mes ya no regresarán a sus puestos de trabajo. En este escenario se están moviendo muchas pasiones, pero en Argentina no es precisamente la pasión de Cristo lo que está siendo recordada en este momento, sino la apasionada actitud de Javier Milei por mantener encendida la motosierra para presuntamente recortar costos mediante la creación de desempleados. Veamos ahora esto. La reconocida periodista Estela Caloni, escritora argentina con diversos trabajos de investigación sobre dictaduras militares latinoamericanas y otros procesos políticos relacionados, como corresponsal del reconocido periódico mexicano La Jornada, hoy publica lo que están viendo en pantalla. El presidente ultraderechista Javier Milei, quien aplica a fondo la motosierra, un símbolo de su campaña electoral, se jactó de que echamos a 50.000 empleados públicos y van a caer 70.000 contratos. Mientras leemos esto, nos enteramos que en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, unos 120 trabajadores fueron cesanteados. El medio argentino, página 12, describe a Javier Milei de la siguiente manera: economista y político argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza, quien se graduó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Su partido e ideología pertenecen a la extrema derecha, ultraconservadurismo o neoliberalismo en lo económico. Milei fue denunciado, por cierto, en diversas causas por violencia de género, plagio, asociación ilícita y por cobrar para el financiamiento de su campaña. Además, se mostró a favor de la venta de menores de edad. Así es, así como lo oye. Bueno, frente a las protestas en Argentina, organizaciones sociales y gremios se han manifestado en contra de los miles de despidos ilegales que ha llevado a cabo el gobierno de Javier Milei. Veamos de qué se trata. Ahí está, fíjese. Ante la ola de despidos desmedidos e ilegales de la avanzada de Javier Milei, la administración pública argentina se queda vacía, pues hasta ahora son más de 7.000 personas excluidas del derecho al trabajo. Según las actuaciones gubernamentales, se estima que la próxima semana aumente la cantidad de desempleados, tal como lo prometió desde el inicio la actual administración de La Libertad Avanza. Destaquemos estos despidos fehacientes, ya que obedecen a notificaciones a través de canales informales que el gobierno eligió particularmente para dar a conocer la nueva realidad social de cada afectado. Se trata de un correo electrónico y un chat de mensajería por medio del cual le llega el mensaje. Asimismo, el portavoz de la Casa Rosada, que es el nombre del Palacio de Gobierno, declaró que la referencia mínima de despidos es de 20%, por lo que podrían alcanzar unos 21.000 casos de personas en la calle. Pero antes de continuar profundizando en el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado y mira que mucha gente ha participado, lo he visto a través de nuestras cuentas en X. ¿Pero qué fue lo que preguntamos? Bueno, en Argentina, Milei ha despedido a unos 15.000 empleados públicos y estima completar 70.000 despidos este mes dentro de su propuesta de usar la motosierra en la administración pública para presuntamente reducir costos. Ahora, ¿qué va a provocar esta medida? Tenemos 4 opciones. Primero, mejorar la economía. Segundo, más crisis socioeconómica. Tercero, más protestas. O cuarto, pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué creen ustedes? Si no has participado aún, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @Almundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Para seguir profundizando en este tema, vamos, por supuesto, vamos hasta Argentina, porque es el lugar de los hechos. Ahí está Soledad Santellán, secretaria de Convenios Colectivos de ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado en la capital. Ella es quien está centralizando la información sobre los despidos por organismos públicos. Nos acompaña entonces desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a quienes nos están viendo de noche y
Bueno, feliz día para todos que nos ven a otra hora. Sea como sea, bienvenida. A mí me gustaría que nos dijeras hasta estas alturas cuál es el termómetro, cuál es el diagnóstico, cuál es la realidad de los trabajadores públicos y de todo el sector laboral argentino hoy. No, la situación es muy terrible. Nosotros en el último día, en el día de ayer, se recibieron aproximadamente 10.000 notificaciones de despidos en los distintos organismos y siguen cayendo, siguen llegando por medios electrónicos, notificaciones de despido. Es un desguace del Estado argentino. El Estado Nacional argentino se está corriendo también de las provincias, están cerrando organismos públicos en las provincias en donde el Estado Nacional está presente, así que estamos viviendo en una situación muy compleja. Amiga, nosotros estamos enfocando esta situación desde el punto de vista de las cifras y del impacto, no solamente del impacto socioeconómico, sino económico en general. De verdad, estas medidas que está tomando Milei son para reducir costos. ¿Por qué son los empleados los que tienen que sacrificarse para cubrir las deudas del Estado o las deudas que dejó alguien en el Estado? O sea, ¿qué opciones tiene Argentina que no sea sacrificar a los trabajadores? No, el impacto del empleo público en el presupuesto nacional es ínfimo. Incluso esto lo que está pasando está paralizando, por ejemplo, la obra pública. Desapareció lo que era el Ministerio de Obra Pública, desapareció el Ministerio de Hábitat, que eran los que construían casas. Y entonces realmente eso también está impactando en otras economías, como es la economía de la construcción y en el empleo de la construcción. La obra pública en Argentina siempre fue un motor en Argentina y en el mundo, y esto está impactando en otras economías que es muy, muy fuerte. Y realmente el empleo público, así reduzca todo el Estado, no hay un impacto real en lo que es el presupuesto nacional. Su discurso es más bien, digamos, simbólico, de violencia simbólica, y no es no se traslada a la realidad, digamos, no hay un impacto real en la reducción del empleo público en lo que sería el presupuesto nacional. Soledad, ¿me permite que vamos a mostrar algo que nuestro equipo de producción ha rescatado en algunos lugares? Porque el panorama desde la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, según el medio que vamos a ver en pantalla a continuación, Voces Críticas titula lo siguiente: la crisis está expresada de esta manera. Despidos masivos en ANSES. El gobierno cerró las oficinas en distintos puntos del país. El portal asegura que el gobierno anunció el cierre de sedes en Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Jujuy, Mar del Plata y Santa Fe. Recordemos que la entidad pública se encargaba de la administración de prestaciones y servicios nacionales. Asimismo, una de sus tareas era el otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Su cierre, además de causar una gran cantidad de despidos en la nación, afecta a este sector de la población en medio de la crisis económica y la inflación. Bien, bueno, leyendo esto se nos ocurre pensar, una cosa es el impacto sobre la vida de cada uno de los trabajadores, es decir, las familias, su capacidad, su poder adquisitivo, el desempleo, ahora qué van a hacer, para dónde van a ir, a quién le van a pedir trabajo. Y otro es cuál es el impacto en la calidad del servicio del Estado, porque entiendo que los empleados públicos son servidores públicos y en consecuencia cumplen una función para satisfacer la calidad de la administración pública. Una cosa es cómo va a impactar en cada uno de los trabajadores y cómo va a impactar en la calidad del servicio que presta el Estado al país. Soledad. No, claramente, digamos, nosotros como trabajadores y trabajadoras del Estado somos garantes de políticas públicas, somos garantes de derechos, y lo que estamos viendo es un retroceso en los derechos, un retroceso en las políticas públicas. Vos lo que decís claramente es lo de ANSES, que se cierra en las provincias. También se están cerrando sedes de desarrollo social, que es donde la gente va a pedir subsidios, donde va a pedir pensiones, donde se hacen los trámites. Eso ya no los van a tener las provincias. O sea, se está corriendo del Estado Nacional de las provincias
y ese ciudadano o esa ciudadana no va a tener dónde tramitar eso, y si no va a tener que venir a Buenos Aires o lo va a tener que hacer virtualmente, y en muchos casos no hay accesibilidad en las provincias como para hacer ese trámite online. Entonces también ahí lo que nosotros estamos planteando también a la sociedad es que se está vulnerando los derechos de la sociedad, no solamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino también los derechos de los ciudadanos, porque el Estado se está corriendo y está dejando de brindar servicios, de garantizar derechos. La sociedad tiene que entender también que el Estado está presente desde que nacemos hasta que morimos, y en todas nuestras vidas el Estado interviene, ya sea en la escuela pública, en la universidad, en el hospital, en la inscripción de un recién nacido. Entonces, nosotros somos los garantes de esos derechos. Y también en la regulación, cuando vas a encender el gas o la luz, el Estado está regulando. Entonces, si el Estado se corre, nuestra vida sería caótica. Pero aparte hay una visión nuestra que entendemos que el Estado nivela, en términos futbolísticos, nivela la cancha. El Estado lo que hace es garantizar que los que menos tienen puedan acceder también a ciertas cuestiones. Entonces esa es la visión nuestra del Estado, y por eso estamos peleando para que no haya una reducción, para que el Estado no se corra de garantizar derechos, y obviamente que no deje en la calle a trabajadores y trabajadoras que en muchos casos tienen más de 10, 15, 20 años de antigüedad. Sí, Soledad, muy interesante lo que acaba de decir, es efectivamente, porque muchos lo ven como el efecto sobre el trabajador, que es verdad, y otra cosa es el efecto sobre la sociedad por el trabajo que brindan estos empleados. Ahora, entiendo que se están preparando protestas. Ante la polémica laboral provocada por Milei, organizaciones sociales hacen un llamado a defender sus derechos ante las leyes nacionales y la actual Constitución. Por ejemplo, fíjense, la Asociación de Trabajadores del Estado, a la cual tú estás unida, por cierto, ¿no, Soledad? La ATE, anunció un paro nacional que se llevará a cabo el próximo 3 de abril como medida de protesta ante la devastadora ola de recortes provocados por el paquetazo o la motosierra de Milei. Los gremios llaman a los trabajadores a defenderse con el uso de medios internacionales en las calles e incluso en las instituciones gubernamentales que los ha dejado ir. Con una misiva enviada a la titular del Ministerio de Capital Humano, los agremiados y movimientos sociales rechazan categóricamente las políticas de hambre y miseria que aumentan exponencialmente la pobreza y la indigencia que dejan en la calle a miles de ciudadanos argentinos. Esto lo estoy leyendo textual. Dentro de las exigencias de la AT solicitan el cese de los despidos y la reincorporación inmediata de los y las cesanteados en igual medida e importancia con el aumento salarial justo y digno. Oye, Soledad, no es como muy ambicioso todo lo que están pidiendo, porque ante la oferta electoral de Milei, yo no creo que él tenga intenciones de por lo menos acatar alguna de las propuestas de ustedes. Y ante eso, ¿qué va a pasar a partir entonces del 3 de abril? ¿Cuáles son las medidas que ustedes piensan hacer? ¿En cómo se confecciona? ¿Qué perspectiva tiene ese paro nacional? Nosotros el 3 de abril, que es el primer día hábil en Argentina, cuando vuelven los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo, lo que estamos proponiendo es que en cada uno de los organismos estatales los trabajadores vuelvan a sus lugares de trabajo, que todos los vamos a estar esperando. Van a haber asambleas, van a haber ollas populares en cada uno de los entes gubernamentales. Claramente nosotros lo que queremos es la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras, y estamos llamando a plenario de delegados, delegadas generales para ver cómo continuamos en una medida de fuerza. El viernes vamos a hacer otra marcha al Ministerio de Economía, lo más probable, para también hacer ver nuestro disgusto ante la situación, porque no solamente es con los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino es con la sociedad toda, porque también la ministra de Capital Humano, a quien se le dirige la nota, no está brindando alimentos a los comedores sociales, está cerrando instituciones para que albergan a jóvenes y niños en situación de calle. Entonces realmente hay una problemática muy fuerte
que no solamente tiene que ver con los trabajadores estatales, sino con la sociedad toda. Y lo que nosotros también pretendemos con esto es que la sociedad tome conciencia de la situación en la que estamos viviendo, en donde también hay recortes en las jubilaciones. Se anunció recientemente que se le iban a pagar a los jubilados en 2 cuotas sus ingresos. Y bueno, y eso lo que estamos buscando es la unidad del movimiento obrero y la unidad de la comunidad toda para que también haya un parate en estas acciones de Milei, porque que lo haya votado una mayoría, que es una mayoría circunstancial también, no significa que tiene derecho a hacer lo que quiera. También la democracia, la sociedad tiene que poner límites y bueno, en parte es seguramente en las próximas elecciones, pero también el derecho a la protesta es un derecho constitucional argentino y estaremos en las calles para poder decir lo que nos está pasando. Bien, te vamos a despedir, Soledad, pero brevemente, ¿confías en que la organización social y laboral podrá vencer a la motosierra? Yo creo que sí, hemos dado muestras en algunos casos. Él presentó el proyecto de ley ómnibus y no fue aprobado. Hubo mucha presión en las calles y también, digamos, los diputados pudieron hacer efectivo su impronta para que esto no pase. Bueno, también el DNU, el senadores se lo ha parado, ahora falta diputados, pero digo, hay un montón de cuestiones que en la sociedad se está dando una discusión muy fuerte en Argentina y bueno, el pueblo argentino tiene mucha historia respecto a estas cuestiones. La marcha el 24 de marzo fue muy potente, que es la marcha a 48 años del golpe de Estado. Fue tremenda. Hace muchísimos años que no hubo una marcha tan profunda, tan terriblemente grande y la verdad que eso también se marcó una impronta ahí en el pueblo. Gracias, Soledad Santellán, secretaria de Convenios Colectivos de la Asociación de Trabajadores del Estado, por tu participación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, compañero. Abrazo. Bueno, suerte para ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa rápida y regresamos en breve con más desde acá, desde el mundo, desde el sur. Bien, esta parte le hemos llamado los logros de Milei. Acuérdense que tú puedes lograr que te quieran o que te odien. Cualquiera de los dos es un logro. Ahora, el presidente Javier Milei sigue presionando para aplicar sus políticas neoliberales que presuntamente tendrán supuestos logros. Veamos cuáles son desde su llegada al poder. El medio El Salto dice lo siguiente: la economía ultraliberal de Milei, ajuste, pobreza, estanflación. Acuérdense que la estanflación es cuando hay estancamiento con inflación. Ahora, el portal destaca que el mandato de Milei evidentemente está dando el resultado esperado, un declive económico y social. A 2 meses de su llegada a la Casa Rosada, la pobreza afectó a 57%, siendo la cifra más alta en 20 años. Asimismo, incrementó el índice de personas en situación de calle, que a enero de este año llegó a 15%. Todo esto según un estudio del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, una entidad conservadora, por cierto. Cabe destacar, a esto se le suma la devaluación de la moneda, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la canasta básica. Estamos hablando de los logros de Milei. Pero por supuesto, para profundizar mejor en este escenario, nos acompaña nuestro segundo invitado. El día de hoy es Raúl Radakov. Es doctor en Derechos Humanos,
Es magíster en Historia y Humanidades y experto en análisis geopolítico. Así que con estas características nos acompaña desde Buenos Aires y nos parece muy interesante. Vamos a hablar con él telefónicamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches a toda la audiencia de la cadena Telesur y especialmente, por supuesto, para todos los que están allá en el estudio. Bueno, acá estamos. Gracias por tu gentileza, Raúl. Bueno, aquí, viendo que tú eres doctor en Derechos Humanos y además magíster en Historia y Humanidades y además experto en análisis geopolítico, con estos elementos a mí se me ocurre preguntarte, bueno, ¿qué va a pasar entonces en Argentina con esta situación que se está viviendo? O sea, ¿cuál es la perspectiva que hay, de verdad, siendo objetivo académicamente hablando? Hay un viejo dicho que creo que todos los que hablamos español lo conocemos, que dicen que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, ¿no es cierto? Y yo tengo, digamos, los conocimientos que me ha dado mi formación académica, pero también soy un hombre que está cerca de cumplir los 70 años y les debo decir que yo esta película ya la vi y como ya la vi, yo sé cómo termina y lamentablemente no termina bien. Lamentablemente siempre termina con desgracias para la gente, desgracias para el pueblo. Esto me causa un poco de gracia cuando lo mencionan como neoliberalismo. Esto no es neoliberalismo. Esto es un conservadurismo ultramontano, absolutamente anacrónico. No estamos hablando de volver a modos conservadores previos al desastre de Wall Street del año 29, sino prácticamente están queriendo llevarnos al siglo XVIII, aproximadamente estamos en esa fecha. Este tipo de políticas, bueno, las estadísticas son tan elocuentes que me eximen de comentario. Ustedes recién hicieron un raconto justamente de los logros y infelizmente esto no tiene visos de terminar bien. Además hay una cuestión, hay un concepto que yo sé que lo conocen aquellos que lo están implementando, pero eso es lo terrible, porque saben que es malo y lo hacen igual. Saben que es ineficiente y lo hacen igual. Eso es lo más preocupante. Porque pensar que un país más grande o más pequeño se parece a una empresa es de un ridículo absoluto. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo un comercio de cualquier naturaleza, una empresa comercial de cualquier naturaleza, y tengo, digamos, una necesidad de deshacerme de personal, lo llamo, lo despido, lo indemnizo y lo saco de mi ámbito y ya no es más problema mío, porque, bueno, será en todo caso cuestión de los abogados laborales, o lo tomará otro empleador en otro lado, pero ya no es mi problema, yo puedo dar vuelta a la página y seguir adelante. Pero dentro de un país no es así. Dentro de un país es como estar en una casa y que tú tienes un pariente que te molesta en el dormitorio, lo sacas del dormitorio y lo tienes en el living, lo sacas del living y lo tienes en la cocina, lo sacas de la cocina y lo tienes en el comedor. No te lo puedes sacar de encima a menos que lo mates. Raúl. Y entonces cuando tomas medidas salvajes como despidos masivos del sector público, ¿qué haces con esa gente? No le estás ofreciendo una alternativa porque justamente por otro lado estás achicando la actividad comercial, claro, estás achicando la actividad industrial. Y cada persona, entonces, en cada familia va a buscar cómo resolver y algunas veces lo resuelven de una manera que, bueno, que no es satisfactoria para muchos. Mira, vamos a profundizar en un aspecto, la devaluación de la moneda, Raúl. Veamos el escenario tal como lo tenemos aquí a disposición. Economistas e inversores estiman que habrá una nueva devaluación a corto plazo. Aseguran que se concretaría en abril debido al rápido incremento de la inflación. Esto ha generado que la población y los inversionistas recurran al uso de otras monedas internacionales para rescatar su dinero, por supuesto. Mientras tanto, analistas denuncian que se trata de una estrategia para eliminar por completo la moneda nacional. Creo que él dijo que iba a preferir el dólar, creo, ¿no? Y de esta manera adoptar esa moneda estadounidense como moneda local. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Tú crees que esto va a ocurrir? ¿Qué va a pasar, Raúl, si él dice vamos a colocar el dólar? Te cuento el caso, ¿no? Venezuela
que no usa el dólar oficialmente, pero lo usa en la calle, quizás en un 70% de la actividad comercial, con el tema de las medidas coercitivas y los bloqueos, bueno, ha optado por el dólar en algunos casos para salvar su economía, la población. Si en Argentina se utiliza el dólar como medida oficial y mañana los Estados Unidos quieren bloquear a Argentina, ¿cómo queda? ¿Dónde va a estar el peso como rescate? Bueno, en primer lugar, hay que entender una cuestión. Dolarizar, como se propone, o sea, cambiar una moneda por otra, es inconstitucional. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, es absolutamente imposible. Ya se intentó esto en el tiempo del economista Cavallo, al frente del Ministerio de Economía, en el gobierno del presidente Menem, y lo que se pudo hacer fue un sucedáneo que fue el peso convertible, ¿sí? Porque no podemos, por constitución, no podemos renunciar a nuestra moneda, a la soberanía de nuestra moneda. Por lo tanto, si intentara hacer esto, mire, alguien muy prestigioso en la Argentina le sugirió al presidente que leyera la Constitución, aunque sea una vez, porque uno tiene propone cosas que son absurdas porque se dan de cabeza contra la Constitución. La garantía de que la Argentina no entre en un caos absoluto en este momento está dada en dos instancias. Una es en su Congreso, en las cámaras de diputados y senadores, que le ponen cierta cordura a estos deslates, y por otro lado, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia, que es, digamos, la que dicta la inconstitucionalidad de algunas medidas o dicta recursos de amparo. Pero usted dijo algo que es muy cierto. Nadie en su sano juicio se va a quedar sentado en su casa a morirse de hambre y ver a los suyos muriéndose de hambre solamente porque el gobierno decide aplicar una política que lo condena. Eso es de un absurdo absoluto y total. Nadie se deja morir y nadie elige por morirse. Entonces, esto va a traer consecuencias, obviamente. La lucha, dos cosas trae: la lucha de pobres contra pobres, lo cual es terrible, o reacciones violentas como supimos vivir en la Argentina en varias oportunidades. La Argentina no es un pueblo manso, la Argentina no es un pueblo de gente que no se exprese cuando está descontenta. Tenemos una historia al respecto, es cuestión de agarrar nada más que los libros de historia de los últimos 70, 80 años de la Argentina. Entonces, yo estoy muy preocupado. Yo tengo hijos, tengo nietos, tengo familia. Yo quiero que tengan un país que desarrolle sus potencialidades. Y hay que también el tema del dinero, de los tipos de cambio y del tipo de moneda que se usa, tiene también dos puntos de vista para analizarse. Uno es el punto de vista del hombre de a pie, de la persona que individualmente trata de buscar un refugio, porque evidentemente el peso argentino en este momento, yo bromeando con unos amigos dije el otro día que si se me cae un billete de 100 pesos al piso, lo más probable es que me multen por tirar basura, porque realmente no sirve para nada la moneda nuestra. Raúl, mira, tenemos que despedirnos y yo agradecidísimo que tú hayas participado y seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad porque esto parece que pica y se extiende, como decimos en el argot criollo. Pero antes que te vayas despidiéndote, además, quiero que veamos una encuesta que hicimos. En Argentina, Milei ha despedido a unos 15.000 empleados públicos. Estima completar 70.000 despidos este mes dentro de su propuesta de usar la motosierra en la administración pública para presuntamente reducir costos. ¿Qué va a provocar esta medida? Nuestros usuarios a través de las redes dijeron que ¿cuánto? Dime, ayúdame, producción, ¿qué porcentaje es ese? 10% cree que esta medida va a mejorar la economía. 66% piensa que va a haber más crisis socioeconómica, o sea, 2/3 de los participantes. 7% piensa que es para pagar el Fondo Monetario Internacional y 18% piensa que va a haber más protestas. Bueno, 16%. Bueno, gracias, Raúl. Hasta la próxima. Hasta pronto, que sigan bien y que, bueno, tengamos esperanza. Eso siempre va a estar allí. Ahora, en este momento,
No estamos en posición de sorprendernos por las violentas medidas que está tomando Javier Milei como instrumento de las más agresivas orientaciones que el neoliberalismo o el conservadurismo local está aplicando en Argentina, bajo las directrices de los poderes corporativos que tienen como principal guadaña, ¿saben?, lo que usa la muerte, al Fondo Monetario Internacional, que por supuesto tiene al pueblo argentino no solo tratando de escapar de la motosierra de Milei, sino también de la guillotina que descabeza a empleados públicos. Ahora, fíjense ustedes, cómo hemos asomado en otras oportunidades con respecto a la situación argentina, en algún momento las reacciones de las víctimas de este duro proceso gaucho no se harán esperar, tal como escuchamos. Y quizás el mismo pueblo argentino, junto al de otras naciones de Latinoamérica, nos dirán qué aprendizaje se puede obtener sobre la base de este experimento que están aplicando algunos poderes en el mundo desde el sur.